¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nos encontramos otra vez, otro día en los 90, aquí el espacio donde hablamos nosotras, nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, jubiladas, jubilados también, ¿no? Nos encontramos para analizar un ratito lo que nos pasa. Y las cuestiones que nos pasan son difíciles, Qué duras, Qué duras. Si bien es un gobierno que ha sido ratificado con la mayoría del voto hace algunas semanas nada más, tenemos que sostener desde estos espacios la necesidad de aclarar hacia dónde vamos, porque la verdad que seguimos y se va a profundizar esto, porque hay un gobierno entonado, ¿no? Con estas actitudes que tienden fundamentalmente a apuntar todos los días a golpear a la clase trabajadora, que todos los miércoles nuestras jubiladas y jubilados ya se transforme en algo común, natural, que sean golpeados en la plaza cuando van a protestar porque les aumenten los miserables 400.000 pesos de jubilación mínima, ¿no?, que perciben, y son castigados. Y el problema como sociedad de naturalizar esto, de que forme parte ya de una esencia como algún árbol en la Plaza de Mayo, los jubilados golpeados, gaseados, detenidos, y que se naturalice. ¿Qué problema como sociedad, no? Porque los números claramente hablan de un gobierno que todos los días nos complica la vida. Yo, por ejemplo, hay muchísimos datos para compartir, ¿no? El salario mínimo ya perdió más de 1/3 de su valor real en 2 años. 1/3 de su valor real, el salario mínimo, que es la base para desde allí ver cómo se discuten después las cuestiones salariales en las distintas entidades gremiales, ha perdido 1/3. Algunos datos que se conocen por estos días, ya es inferior al salario mínimo del 2001, que es toda una referencia de gobiernos de derecha que verdaderamente nos enloquecen, nos compliquen las vidas, y siempre para proteger al sector más concentrado de la economía. Según la Universidad de Buenos Aires, la pérdida del 34% en lo que va del año. Es la pérdida que se está dando según la Universidad de Buenos Aires. En lo que va del año, menos del 5,6%, casi el 40% de los argentinos está gastando sus ahorros mes a mes para vivir diariamente. El 50% paga en cuotas o recurre al fiado. El 15% pidió un préstamo bancario para gastos del hogar. Destrozan las familias. Y encima, un gobierno, como decíamos, entonado, que profundiza sus políticas. Mientras desde el gobierno de Estados Unidos nos están indicando, ¿no?, que ellos hacen la jugadita para llenarse los bolsillos a propósito de lo que pasa en la República Argentina, nos mandan los mensajes de allí. Acá tenemos funcionarios que no nos explican lo que está pasando. Y ahora vienen por reforma laboral, por reforma previsional, por reforma tributaria, todo a pedido del Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos. Y de esto un poquito quiero hablar con el invitado de hoy, que es Nicolás Martínez, del Sindicato de Cadetes, un sector sobre el cual se habla mucho, y yo quiero saber qué opinan, cómo están viendo la situación. Cadetes, que me parece también hay más con respecto a 2 años atrás, pero dejamos que lo diga él en todo caso. ¿Cómo andás, Nico? ¿Qué tal? Bien, Ari. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes por el espacio, que no todos nos dan espacio de trabajadores. No es fácil, exactamente. Bueno, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo están ustedes en este? ¿Se aumentó la cantidad de trabajadores en la cadetería? Bueno, nosotros por un lado vemos, siempre en las crisis aumenta la cantidad de trabajadores, no la cantidad de trabajo, sino la cantidad de trabajadores de nuestro sector. Por ejemplo, el boom de nuestra actividad fue el 2001, que en esa época el que se quedaba sin trabajo, no llegaba, tenía un auto, era un remis trucho, lo que hoy sería un Uber, podríamos decir. Exacto. El que tenía una moto o se ponía a cadetear. Hoy pasa lo mismo, el que tiene una motito o una bici y se quedó sin trabajo, o con su trabajo ya no llega a fin de mes, encuentra una salida rápida en nuestro sector, en nuestro rubro. Es decir, muchos después del trabajo tienen que seguir ahí. Sí, pero lo que se da esta vez es que lo que está cayendo es el consumo, por otro lado. Claro. Entonces cada vez hay menos trabajo y cada vez somos más cantidad de repartidores y cadetes trabajando. Por lo tanto, cada vez se precariza más y cada vez menos digno nuestro trabajo y cada vez nuestro sueldo se pulveriza más. ¿Cuántos cadetes hay en Rosario? ¿Tienen más o menos un registro? No hay un registro exacto por la informalidad que hay. De hecho, lo estamos trabajando en hacer algún tipo de censo con la universidad o con ONR. Pero estimamos que debe haber entre 7.000 y 8.000 cadetes en Rosario. Solo en Pedido Ya, que es la empresa más grande, hay 2.500. ¿Y cómo ven estas posibilidades de reformas?
laborales para un sector muy precarizado, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí, esto es algo que lo venimos estudiando. Hoy justamente estuvimos hablando con sindicatos de cadetes de otras partes del país, porque hay en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Córdoba, en una reunión que tuvimos virtual, porque estamos preocupados por un borrador que anda dando vuelta, viste que los funcionarios, unos se hacen cargo, otros no, del borrador de la reforma. Sí. Pero en ese borrador, por un lado, plantea que el trabajo de plataformas nos declararían como trabajadores independientes, quitándonos la posibilidad de entrar a la ley nacional, a quedar resguardado por una ley nacional de contrato de trabajo, porque ya no seríamos trabajadores bajo relación de dependencia. Claro, es que es lo que ustedes pretenden, ¿no? Claro, ir hacia eso. Claro, es lo que nosotros pretendemos, y muchas veces cuando no nos registran, podemos por lo menos recurrir a la justicia laboral, o cuando nos despiden. Con esto nos quitarían esa posibilidad. Y también hay un artículo que es el 79, que no solamente a los de plataformas, sino que a todos los que hacen la actividad, sino a los cadetes tradicionales, digamos, también lo declararían repartidor independiente. Por ejemplo, un comercio que contrata a un cadete, ya por ser de esa actividad sería un repartidor independiente, no sería un empleado del comercio. Claro. Cosa que nosotros nos aleja muchísimo más. Ya estamos precarizados, ya estamos golpeados, no que estamos bien, y con la reforma vamos a estar mal, digamos. Somos un sector que estamos siendo precarizados de siempre, que con ningún gobierno pudimos adquirir los derechos como trabajadores que somos, pero este gobierno viene a profundizar más, claro, y a cortar esa posibilidad, digamos. Se dice mucho que a los cadetes, que siempre, como vos decís, han estado en esta situación, no les interesa demasiado una reforma laboral, porque dicen, siempre estuvimos así, y además yo quiero manejar mis tiempos, cuándo trabajo, cuándo no trabajo, mis vacaciones. ¿Hay algo de eso o no? ¿O es un mito? Hay algo de eso, pero no es la realidad del sector. No somos un sector heterogéneo, somos un sector muy grande. Como te decía que somos 7.000, 8.000 en Rosario, en todo el país somos más de 120.000, por lo tanto hay muchísimas diversas voces, y somos una actividad relativamente nueva a comparar con otras, digamos. Tenemos unos 30 años más o menos la actividad en sí, más allá de las plataformas que llegaron estos últimos años, digamos, la actividad tiene unos 30 años. Pero sí es la realidad que el mundo del trabajo cambió. Digamos, cambió, que por ahí las necesidades de hoy, de los jóvenes, que no solo somos tan jóvenes los que trabajamos, yo en mi caso es variado, 33 años, hay compañeros de 40, hay compañeros de 20, sí. Pero sí cambiaron la necesidad, y por ahí es verdad que necesitamos repensar la forma de trabajo, la legislación laboral. En nuestro caso, que estamos pidiendo el reconocimiento del sindicato, tendremos que pensar un convenio colectivo con algunas flexibilidades, pero que no signifiquen pérdida de derechos, ni que no nos reconozcan como trabajadores. Digamos, nosotros lo que venimos planteando es que nos reconozcan nuestro sindicato, que logremos un convenio hecho a medida para la realidad de nuestro sector, que a lo mejor no es la de un sindicato de hace 70 años, digamos, tiene otras realidades, por ejemplo los horarios. A lo mejor no podemos trabajar todo 8 horas, claro, pero sí necesitamos tener derechos laborales, sí necesitamos tener un accidente y tener una obra social que nos cubra, necesitamos algún día poder bajarnos de la moto y poder jubilarnos, aportar previsionalmente, y un montón, y así, bueno, todos los derechos que tienen que tener los trabajadores, que nosotros también lo somos, pero no los tenemos. Ustedes en la mayoría de los casos no conocen quién es el dueño. ¿Y ustedes? No, es otro mito que también se cree. Nosotros planteamos que sí hay una relación laboral clara. Por ejemplo, hay muchísimos que no somos trabajadores de aplicación. Yo en mi caso no trabajo en una aplicación. Hay muchísimos de cadete que trabajan para un comercio o para una cadetería, que es una Pensé agencia. Que eran los menos esos una casos. Agencia. No, hoy en día digo casos? que está casi 50-50. Obviamente la tecnología avanza. Sí. Yo creo que en un momento vamos a ser todos trabajadores de aplicaciones. Por eso, por ejemplo, nosotros desde una cooperativa que constituimos ya hace mucho en la ciudad de Rosario, estamos desarrollando una aplicación propia, cooperativa, porque no es un problema la tecnología, el problema es la explotación laboral, digamos. Claro. Sí. Hay que incorporarla a la tecnología. Pero también en los casos de aplicaciones son empresas, no dejan de ser empresas, digamos. Son multinacionales que no tributan, que no están habilitadas, que no sé, cualquiera de nosotros se quiere poner un kiosco y tiene que habilitarlo, registrar a tu empleado. Esta empresa se llevan toda la guita afuera porque ninguna tiene sede en Argentina, nos explotan los trabajadores y tienen ganancias millonarias. Y hay elementos para probar la relación laboral. Por ejemplo, nos obligan a usar la ropa con publicidad de la empresa, nos ponen las tarifas de cuánto hay que cobrar los viajes, no que cada uno hace lo que quiere, nos sanciona, porque si
no solamente a los cadetes, también sanciona a los comercios, cosa que nos parece una sí. locura que se acepte, digamos que si el comercio, no sé, te dice que te va a vender una milanesa napolitana y después no tiene los elementos para hacerla y te vende otra cosa, lo sanciona el comercio también. Entonces todos esos elementos hacen una relación laboral, digamos. En Uruguay se cobró el primer juicio a pedido ya hace días. Ah, mira, es decir, se puede. Y acá hay centenares de juicios a pedido ya, a Rappi, a Uber, que están en la justicia laboral. Y en otros países que están más avanzados en materia de derecho, en Europa y demás, se está regulando el trabajo de reparto, el trabajo en aplicaciones. Nosotros que no estamos en contra de la tecnología, queremos avanzar hacia eso, hacia los derechos, pero no, lo que sí estamos en contra de la explotación, y esta reforma, este gobierno viene a eso, sí, a pulverizar las organizaciones de trabajadores y a los trabajadores, y esta reforma nos perjudicaría, que algo que hay que discutirlo con los compañeros, porque hay muchos que deben pensar, seguramente, como vos decías, no es ajeno, ¿no?, a la realidad, que hay algunos que dicen, total no tenemos derecho. Bueno, no, por ser trabajadores ya tenemos derecho, digamos, falta que nos lo reconozcan, pero no por eso podemos permitir que legalicen la precarización. Sí, se escucha mucho esto y decir, total, yo siempre laburé así. Claro. Como una resignación, ¿no? Cuando en realidad, bueno, si siempre se trabajó así, habría que mejorar esa situación y no complicarla como va a pasar ahora si se implementa esto, ¿no? Sí, sí. Ojalá vengan otros gobiernos populares que hagan lo que no hicieron el gobierno anterior, de convocarnos a los trabajadores a decir, bueno, a ver cómo regulamos esto. Se quedaron, sí. A los trabajadores, a las empresas, en serio. Bueno, a ver, porque la situación está, digamos, fuimos esenciales en la pandemia. ¿Ha cambiado el perfil del laburante de las aplicaciones de los cadetes? Por allí se veía antes gente directamente desocupada, sin laburo, que intentaba allí buscar una salida. Ahora es como un poco lo dijiste antes, ¿no? Alguien que no llega con su trabajo y que se vuelca a eso también. Sí, también. Antes por ahí el cadete, yo soy cadete de hace muchos años, digamos. El cadete era más de barrio, se veía solamente en la clase baja, o un trabajo medio de economía popular, ¿viste? Y demás. Lo que hizo cuando llegó la aplicación se masificó, se vieron mujeres, la llegada de mujeres que antes no había casi. Claro. Me acuerdo que hace 10 años atrás casi no había mujeres cadete. Hoy hay un montón de compañeras, son tenemos la Secretaría de Género, diversidades y demás. Y también entró a otros sectores, como por ejemplo a las mujeres estudiantes que estudian, que tienen una moto. Pero tampoco es solo eso, digamos, ¿no? Porque también hay como una mirada media cool de, bueno, estudiar y hacer una changuita. Sí, bueno, hay padres, madres de familia que que nos dedicamos a esto, digamos. Jubilados también. Jubilados. Sí. Exacto. Y estamos en la calle, expuestos a un montón de cuestiones y no tenemos ningún tipo de resguardo. Nico, ¿me puedes sintetizar ya para ir terminando un incidente que han tenido con uno de los compañeros de ustedes en estos días? Acusado de un hecho de robo, que está detenido. Contanos en qué situación está, porque sé que quieren publicar, difundir esto. Sí, así es. Tenemos un compañero de 20 años, Junior, que el día viernes por la mañana se presentó a trabajar. Él trabaja para una cooperativa, fue a hacer un reemplazo, un negocio que nunca había ido. El negocio y él sufren un hecho delictivo, entran delincuentes armados. Justo cuando él entraba atrás salía. De él. Él ya estaba trabajando. En un momento llega a traer unos pedidos y atrás de él ingresan. En un negocio, ¿no? En un negocio, una distribuidora de zona oeste. Quedan atados, golpeados, fue un robo violento. Él y ¿Él también? Él también, le dieron un culatazo en la cabeza y demás. Se escapan los delincuentes, llega la policía y lo terminan llevando a él como sospechoso. Los elementos que se agarran es que estuvo hablando 15 minutos por teléfono antes de entrar. Cosa que él presentó su teléfono, dijo con quién estaba hablando por teléfono y dio la clave de su teléfono para que lo puedan chequear y todavía no le habían hecho una pericia hasta donde sabemos al teléfono, y que cuando entró cerró mal la puerta. En el video se ve que él va con una rama de queso en la mano y que cierra mal la puerta. Básicamente está preso por no cerrar una puerta y hablar por teléfono, digamos. Vínculos con los asaltantes no hay. Claro, no pudieron probar nada. Le dieron una prisión preventiva por 30 días. Un chico de 20 años que no tiene antecedentes penales, que tanto la familia como nosotros nos preocupa su integridad física. Un chico que nunca pisó una cárcel y está preso preventivamente. Y creemos que hay un hecho de discriminación acá también, porque un chico de barrio, morocho, con tatuaje, y como somos la mayoría de los cadetes, digamos, y el rubro que nos dedicamos, yo a la fiscal pudimos tener una audiencia, nosotros nos movilizamos al Centro de Justicia Penal, realizamos un corte, pedimos una audiencia con la Fiscalía General,
también para visibilizar y salir en los medios con este tema. Y una de las cosas que le decía, que hay una cuestión de discriminación. No sé, cuando roban un banco no llevan preventivamente a todos los bancarios presos, digamos, Claro. por si dejaron una puerta o Sí, hablaron sí, por sí. teléfono. Que hay una cuestión de discriminación con los cadetes que no la podemos dejar pasar, digamos. Qué como pena y qué sindicato, grave que tenemos pensar. ocurra, porque encima un chico que tiene que estar un mes adentro, con lo que eso significa, ¿no? Sí, un chico que tiene una bebé muy pequeña, recién Claro. nacida, que trabaja para darle de comer a su familia y... Bueno, esperemos que se pueda solucionar, ¿no? Esperemos Rápidamente y que el Poder Judicial actúe como tiene que actuar y no por prejuicios, ¿no? Sí, esperemos que sí, que no sea y que no siga pasando, digamos, Claro. que no sea moneda corriente. Claro. Porque venimos viendo varios hechos de discriminación y que son estigmatizados. Este tiene un agravante, yo hay un compañero preso, digamos. Preso un mes, por lo menos. Sí, Es pero que no se haga costumbre. Claro. Gracias, Nico, por la No, visita, gracias a muy vos. importante. Bueno, Nicolás Martínez, del Sindicato de Cadetes, como él mismo dice, ¿no? A veces nos cuesta llegar a los medios y como está pasando en esta ciudad y en esta provincia. Los medios en poder de una persona. Así que miren si tenemos que buscar alternativas y en eso también los invitamos a ustedes a buscar alternativas para escuchar otras voces, otros comentarios y otras noticias. 1803 Radio es una muy buena propuesta. Nos hablamos entre nosotros, hablamos de otros temas y nos seguimos encontrando. Hasta la próxima.